¿Y cómo están? Feliz sábado. Y volvemos con los videitos. Y habíamos quedado en la parte pasada hablando acerca del diluvio. Ya se había terminado todo el diluvio había caído encima de la tierra, la había destruido y desbaratado y la había convertido en un fango horrible y lodo por todos lados. Las aguas empezaron a bajar y ya Dios le abrió la puerta para que Noé pudiera salir con su familia. Y entonces Noé hizo un altar y le dio holocausto a Dios. Y entonces Dios prometió que ya no iba a destruir más la tierra y que iba a proteger a la familia Noé y demás. Y entonces pasamos al capítulo 9 donde continúa Dios hablando acerca de las bendiciones y demás. Pero yo quiero que ustedes se pongan a pensar, porque eso es lo que estamos intentando hacer con estos videos, en ver más allá de lo que dice el texto. Si ustedes se ponen a analizar, o sea, Satanás estuvo ahí, todos los demonios estuvieron ahí como nosotros habíamos explicado la vez pasada. Ellos vieron la ira de Dios, vieron la furia de Dios, la destrucción de un montón de personas y de un montón de criaturas. La tuvieron vívida, frente a frente. ¿Por qué Dios hizo eso? O sea, ¿para qué? Bueno, pues literal lo que estaba haciendo era dándole todas las oportunidades posibles a Satanás para que entendiera sus errores. Y adicional, no lo iba a hacer, pero aún así, Dios es justo. Y adicional a eso también que entendiera el pago del pecado. O sea, lo que le iba a tocar en un futuro. Frente a esto, frente a este caos errático y demás, ustedes necesito que se imaginen a Satanás. Satanás estaba asustado. En ese momento estaba en pánico, estaba pensativo acerca de todo esto. Y pasa lo mismo que pasa con la mayoría de las personas cuando pecan. Cometen el pecado, se sienten mal por lo que hicieron, se deprimen, se sienten angustiados por lo que hicieron, pero no por haber cometido el acto, sino por el castigo que va a ocurrir a causa de ese acto. Y luego se les pasa y vuelven a ser peores aún. No son malos, se vuelven peores. Entonces empezamos con el capítulo 9 con eso presente en la cabeza y oímos la bendición de Dios que dice en el versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Y viene una parte interesante, dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos y todo lo que se mueve en la tierra. ¿Por qué Dios dice esto? Bueno, es que antes en el Edén los animales no tenían miedo de los seres humanos. De hecho, los humanos eran los guardianes de los animales. Habían sido puestos para sojuzgar la tierra y gobernarla. Entonces no tenían por qué tener miedo a los animales. Conforme se fue aumentando el pecado, los animales se fueron volviendo cada vez más salvajes y eso hizo que la situación fuera un poco difícil, pero todavía no eran tan salvajes, no eran tan extremadamente violentos. Pero después de todo esto que sucedió en un mundo caótico en el que no había realmente alimento como tal, que tenían que volver a sembrar y a nacer las verduras, frutas, plantas y demás, ellos traían en una arca un montón de animales que cuando crecieran iban a ser, si no es que ya estaban, bastante peligrosos. Estamos hablando de felinos enormes, estamos hablando de canes enormes, estamos hablando de criaturas de ese tipo, serpientes, víboras, arañas, de todo lo que pudiera ser. Entonces Dios, digamos que intercedió y creó una situación frente al hombre en la que los animales le tienen miedo al hombre. Y de hecho lo podemos ver hasta ahora. Han habido experimentos, por ejemplo, que llegan a un bosque, usted le pone un montón de sonidos de todo lo que hay, de animales, de criaturas, leones rugiendo, lo que usted quiera. Luego ponen la grabación, voces de seres humanos en medio del bosque y todos los animales salen corriendo como si hubieran visto al diablo. Y es por eso, es porque Dios les puso un temor. No significa que los animales no le iban a hacer daño a nadie, a ningún humano, pero les iban a tener miedo, se iban a alejar de ellos, los iban a mantener, digamos que a distancia. Y era para proteger precisamente al ser humano. Entonces, ese cambio sucedió y también sucedió lo que dice en el versículo 3. Dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres, plantas verdes, todo os los dado. ¿Por qué es que Dios dice eso? Bueno, es que después del diluvio el planeta Tierra quedó en una situación crítica, pésima, paupérrima, horrible, en la que no había realmente alimento. Entonces Dios le concedió que pudiesen comer del ganado que ellos llevaban y que pudiesen obtener alimentos a base de eso, aunque la dieta que habían tenido todos los descendientes de Adán, que se habían portado bien con Dios, por así decirlo,
habían sido la dieta del Edén, o sea, plantas, verduras, frutas. Aquí Dios les concedió comer animales. Claro que ciertos animales, los animales puros, que ya él había explicado cuáles eran porque los dividió por parejas cuando entraron al arca. Y también los productos que derivan de esos animales, que leche, que huevos, que, bueno, esa clase de cosas. Pero sí les puso una restricción. Los animales impuros, que eso viene mucho más adelante en Números y en Levítico se explica todo eso. Pero también dice, pero carne con su vida, en el versículo 4, que es su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, el problema de cobrar vida de alguien es porque fue hecho a imagen de Dios, le pertenece a Dios, y vos le estás quitando algo que es de Dios a Dios. Ese es el problema de hacer este pecado del asesinato, lo que hizo Caín. Pero lo interesante es que nos manda a no comer carne. Y bueno, técnicamente cuando usted agarra y come cualquier animal actualmente, tienen que sacarle toda la sangre y demás para poder comerciarlo. Lo que ustedes ven con ese juguito rojo, eso no es sangre, esos son jugos de la carne, pero no es sangre. Y me resulta muy curioso porque a causa de este versículo en particular, existe una denominación, no voy a decir nombres, pero todos la conocemos, existe una denominación que dice que no se pueden hacer transfusiones, o sea, ellos no se hacen transfusiones sanguíneas de parte de otra persona porque es antibíblico. Bueno, uno aquí está hablando de comer, o sea, de ingerir. El proceso de ingesta y el proceso intravenoso son completamente distintos. Ciertamente ambos llegan al cuerpo, pero es completamente distinto. Pero es porque esto era algo típico, era un tipo que Dios estaba intentando explicar acerca de Cristo, acerca de Jesús, que Él iba a dar su sangre por nosotros. Eran pequeñas sombras, como dijo Pablo después, que señalaban o anunciaban las cosas que iban a suceder para Jesús y con la salvación por medio de Cristo. Entonces, no está hablando en sí de meterse sangre en el cuerpo, está hablando de derramarla de una forma violenta, por eso es que hace referencia al que derramara sangre de hombre. No está hablando de meterse sangre en el cuerpo, está hablando de ingerir la sangre de un animal. O sea, no hay forma en la que usted puede ingerir sangre de un animal si la cocina, para que usted me entienda. O sea, si usted llevó a cabo un proceso de cocción, usted nunca va a digerir sangre. ¿Por qué? Porque en el proceso de cocción se va a evaporar y lo único que van a quedar ahí son proteínas y demás. Todo el suero y demás va a quedar evaporado y no lo vas a consumir. Lo que vas a terminar consumiendo son los juguitos, que es un tipo de proteína que se deshace, que no me voy a poner a explicar aquí, pero bueno, es un tipo de juguito que se deshace y eso es lo que usted come en la carne. Entonces, realmente usted no llega a comer carne, a menos de que usted coma morcilla, o, bueno, lo que llamamos aquí en Costa Rica morcilla, que es literal agarrar la sangre y tratarla de cierta forma para que se haga como una masa y luego freírla. A menos de que usted llegue a comer esa clase de comidas o que beba sangre, literal, no va a llegar a comer sangre. Ahora, yo veo esto como en el tiempo de los fariseos, cuando la Biblia, por ejemplo, dice en Isaías que si retrajeres tu pie de mi silla santo, no haciendo tu voluntad, sino la mía. Y entonces los fariseos en el tiempo de Jesús leían eso y decían, ven, ahí dice eso, entonces no se puede caminar más de una milla. Bueno, el equivalente a una milla. Y si usted quería caminar más de una milla, entonces tenía que dejar una prenda en ese lugar, porque entonces usted no es que estaba caminando porque quería, estaba caminando para ir a recoger la prenda. Entonces habían un montón de prenditas de telas, de ropas, pañuelos, cosas por el estilo, accesorios, regadas por todos lados, porque así ellos podían caminar una milla más. La Biblia no decía en ningún lado eso, no se refería a eso. Hay que usar la cabeza, hay que ser un poco lógicos y hay que ser un poco inteligentes. La Biblia dice que Dios busca misericordia, mas no sacrificio. Bueno, si puedes donar sangre, pues hacelo. O sea, si puedes salvar a una persona por medio de eso, pues hacerlo. No hay amor más grande que aquel que sacrifica su vida por otro. Y si solamente da sangre, mayor razón aún, ninguno de los dos se muere. Dar la vida por otros es
el acto más grande de amor que se puede llevar a cabo. Y Dios es amor. De hecho, Dios dio su sangre por nosotros, Jesús. Entonces, lo de no recibir sangre porque dañan o porque transgreden esta parte del mandamiento que Dios dijo acerca de no comer sangre, o sea, es válido en ese sentido, es válido de no comer la sangre, sin contar que es muy sucia, tiene muchas bacterias, sustancias que no nos van a hacer bien, o sea, no es precisamente lo más sano consumir sangre, cualquier médico se lo va a decir. Esto es usar un poco la lógica y el sentido común en la Biblia. Si vas a seguir la Biblia a ese nivel, así tan estricto, pues entonces lo más lógico sería también que no consumieras carne del todo. Porque aunque la carne, como les dije, se va a cocinar la sangre y demás, y realmente no vas a terminar consumiendo sangre como tal, bueno, pues aún así es sangre seca. Entonces siempre estás comiendo sangre. Lo que tienes que hacer entonces es vegetariano, porque de una u otra forma algo de sangre va a llegar a tu boca. O sea, de una u otra forma, aunque la cocines asada y como sea, algo de sangre seca va a quedar ahí. O sea, pequeños rastros. Sin contar que, les pongo un ejemplo, existe una forma correcta de matar según la Biblia a los animales. O sea, usted tiene que matarlos de cierta forma en particular. Eso los judíos lo llaman como carne kosher, que sigue esos lineamientos y solo comen esa carne donde sacrifican al animal de cierta manera y de ciertas formas y ciertos tipos de animales, que no estén enfermos, que no hayan sido despedazados por animales o demás. Entonces, usted también debería de comer eso. O sea, las religiones que dicen, no me hago una transfusión sanguínea, porque la Biblia dice eso, bueno, pues entonces deberían comer carne kosher. Y, por ejemplo, no deberían de mezclar leche con carne. Entonces, cosas, por ejemplo, como panes que llevan leche en su proceso y también llevan carnes, como aquí en Costa Rica hacemos enchiladas, por ejemplo, o hacemos ciertos pasteles de carne, además, tampoco deberían de comer nada de eso. O sándwiches que llevan queso con carne, no deberían de comer eso. No deberían las mujeres de utilizar aretes, ni tampoco maquillaje, ni gargantillas de ningún tipo, ni ningún tipo de cosmético de ninguna manera, porque la Biblia habla estrictamente acerca de eso. Las mujeres que atraen la vista y demás utilizando esa clase de joyerías, y dice que no es correcto usarlas. O sea, hay muchísimas cosas, hermanos, que si uno sigue, entre comillas, porque sí hay que hacerlo, pero entre comillas, sigue la Biblia estrictamente, eh, usted va a dejar de hacerlas y no necesariamente era lo que realmente quería Dios. Tenemos que usar un poco el sentido común y entenderlo en su contexto, entender lo que dice el texto, no solamente el pedacito súper pequeñito que dice, sino entender todo el concepto. Les pongo un ejemplo. La Biblia dice que no hay que cocinar ni trabajar en sábado. La Biblia lo dice así. Pero el mismo Jesús dijo que los sacerdotes rompen el mandamiento porque trabajan en sábado cuando van a la iglesia. O sea, un pastor que predica en sábado, por ejemplo, actualmente, o algo por el estilo, está transgrediendo el mandamiento. ¿Me entienden? Y lo mismo, estos mismos individuos de ciertas denominaciones no hacen esto, pero sí rompen el cuarto mandamiento que habla acerca del sábado. O, bueno, tantas otras cosas de las que podemos hablar. Pero lo que les quiero decir es, se trata de la luz que a usted le ha llegado, lo que usted considera correcto y bueno, pero también utilizar un poco la cabeza y el sentido común. Dejar que un hijo se muera por no hacerle una transfusión sanguínea, porque Dios dijo no comer sangre y uno sobreinterpreta el texto agregándole cosas, diciendo comer es como transferir esa sangre, entonces es lo mismo. O sea, le estás agregando al texto. Ni siquiera es que estás intentando seguir el texto correctamente, es que le estás poniendo de más al texto. Pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, continuamos. Y Dios les da la bendición para que se fructifiquen, para que multipliquen y demás. Y me parece algo curioso porque Dios hace un pacto. En el versículo 9 dice: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Aves, animales, toda bestia de la tierra. Bueno,
Entonces Dios hace un pacto no solo con el ser humano, Dios hace un pacto con incluso los animales, todas las criaturas vivientes que hay en ese momento vivas y sus descendientes. Y ese pacto, en el versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. O sea, no las va a volver a acabar con aguas de diluvio. Por eso es que en el Apocalipsis se habla acerca de fuego y azufre, no de agua. Pero ya no lo va a hacer con agua, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y entonces pone como señal de su pacto entre él y los seres humanos y todas las criaturas vivientes que están con ustedes en los siglos perpetuos, o sea, es por toda la eternidad. Y dice en el versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y luego hace la explicación de que cuando vea el arco en el cielo, cuando venga la lluvia, él se va a acordar y entonces no va a haber diluvio. Que lo que quería decir ahí era más como que los seres humanos cuando vean el arco van a saber que no va a haber diluvio. Dios siempre se va a acordar, pero es para el ser humano más que nada eso. Lo interesante aquí es que Dios le pone el arco como pacto de que no va a volver a pasar ese evento. O sea, quiero que ustedes me entiendan. Los antediluvianos estaban muy mal, estaban muy, muy, muy mal. Pero a través de la historia han habido momentos de la tierra en la que el ser humano ha estado igual o peor. Lo que pasa es que Dios hizo este pacto con Noé, que era un hombre justo, por amor a los hombres justos, a las personas justas, como un salvaguarda para que pudieran llegar hasta el final de los tiempos. O sea, Dios ya no iba a volver a cortar la manzana podrida y dejar el pedacito bueno. Esta vez ya las cosas iban a ser diferentes. Esta vez es vivir en medio de la contaminación hasta que te mueres o hasta que Dios te lleva. Entonces, es como un cambio de circunstancias la que ellos tienen. Y ahora el mundo recibió una maldición adicional que ya no iba a volver a recibir ninguna maldición, porque fue la promesa de Dios acerca de este pacto y demás. Y lo curioso es que ese pacto es tan fuerte porque ese arco es el mismo que vio Juan alrededor del trono de Dios. Claro que él lo vio de un color verde intenso, y el arco del pacto, el arco de la alianza, el arco iris en el cielo es de todos los colores porque es el espectro electromagnético, pero aún así es el mismo aro que rodea alrededor al trono de Dios. O sea, es la justicia de Dios, ese es el símbolo que tiene. Entonces Dios lo que ahí está diciendo es, esto no se va a volver a repetir hasta que yo llegue a hacer completa justicia. Por eso es que les explican acerca de la sangre del hombre, de matar y demás. Y quiero que hagan hincapié en esto porque más adelante, cuando se hable de la Torre de Babel, vamos a ver que los hombres precisamente tenían miedo de que eso volviera a ocurrir. O sea, es no creerle a Dios, no confiar en sus pactos, no confiar en sus promesas. Y eso es algo que se repite una y otra vez en la Biblia y de hecho que les sirve mucho en la vida de ustedes. Vean, si Dios prometió algo, Dios lo cumple. O sea, Dios incluso en la Biblia dice que podemos reclamar promesas que Él ha hecho. O sea, por ponerles un ejemplo, hay promesas en Levíticos acerca de la salud si usted tiene cierta alimentación y cierto comportamiento. Y si usted lleva a cabo esas cosas, usted puede reclamar esas promesas a Dios. Literalmente, o sea, no es echárselas en cara, no funciona así. Es más Dios está dispuesto y queriendo hacer eso si usted cumple los estándares que Él le ha puesto. Las promesas de Dios son como una ecuación, como una fórmula. 2 más 2 es igual a 4 y siempre va a ser así. Bueno, pues funciona exactamente igual. Si usted hace esto y esto y esto y esto, el resultado va a ser esto. Así que continúo leyendo y viene algo muy interesante porque después de decir todo esto y acerca de Noé y todas las bendiciones que daba por las cosas que había hecho Noé, todo lo bueno que había sido Noé y todo lo que Dios le estaba dando gracias a eso y el mundo ahora que era para ellos y multiplíquense y fructifiquen y demás. Me resulta muy curioso, nos tiene que hacer un contraste muy grande lo que sucede a partir del versículo 18 de este capítulo. Y continúo leyendo y dice, y los hijos de Noé salieron del arca y fueron Sem, Cam, Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Bueno, entonces salieron esos 3 hijos y dice, después comenzó Noé a labrar la tierra.
obvio, había que comer, ellos estaban acostumbrados a sus vegetales, no iban a pasar comiendo solamente huevo, leche y carne, entonces empezaron a sembrar. Y plantó una viña. A ver, bueno, digamos que está bien, se puso a sembrar uvas, eso es una viña, ok, se puso a sembrar ese tipo de frutos, es aceptable. Pero dice, y bebió del vino y se embriagó. A ver, estamos hablando de Noé, el único hombre, porque sus 3 hijos se salvaron gracias a él. Y las esposas de sus hijos y su esposa se salvaron gracias a él. Y todos los animales se salvaron gracias a él, porque Dios vio que él era justo. Pasa lo mismo que con el tiempo de Lot. Se salvó toda la familia, las hijas, por Lot, no porque ellas fueran buenas. O sea, sí eran buenas, pero no eran tan buenas como para hacerle caso a Dios hasta ese punto y ser salvadas. Entonces, digamos que fueron jaladas por la fe de Noé o por la fe de Lot en ese entonces. De esa misma forma, estamos hablando del el único entre quién sabe cuántas personas que habían en el tiempo antes del diluvio. Debieron haber sido millones de personas. El único que se salvó. Y ese único que se salvó también sabía cómo hacer vino y se pegó una borrachera, pero una señora borrachera. Sí, estaba muy contento y muy feliz, era su primera siembra y demás, pero se pegó una señora borrachera tan grande que quedó acostado en el suelo desnudo. O sea, fue un fiestón para él. Para haber quedado desnudo, yo quiero que ustedes se pongan a pensar, o sea, ¿cómo llegó al punto de quedar desnudo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, solamente son 4 personas masculinas y 4 personas femeninas las que hay en ese momento en el planeta Tierra. No hay más. 3 hijos, 3 esposas de sus hijos y su propia esposa junto con Noé. Eso es todo lo que había. Ahora, beber solo sería muy extraño. O sea, no es típico el beber solo. Por lo menos no si usted no es alcohólico o algo por el estilo. Significa que ellos hicieron una fiesta. O sea, ellos estaban celebrando las primeras cosechas. Y en la fiesta a Noé se le pasó el trago y empezó a beber de más. ¿Cómo llegó a quedar desnudo? La única conclusión que se me viene a mí a la cabeza es que en medio del fiestón, en medio de la pachanga, el tipo literalmente se empezó a quitar la ropa y se fue como, ya me voy a dormir, y empezó a quitarse la ropa y se tiró en el suelo y ahí quedó. O sea, ¿qué clase de borrachera fue la que se pegó? Y estamos hablando de uno de los hombres que es mencionado como uno de los héroes de la fe, es mencionado como el único que se salvó de los antediluvianos. O sea, era un hombre muy bueno, pero la cultura a la que pertenecía era tan mala. O sea, en ese tiempo estaba tan viciado, tan mal, tan, tan caótico era el pensamiento de esa época, tan perverso, tan pecaminoso, que para él no se le hacía raro eso. O sea, para él pegarse esa borrachera no era algo malo. O sea, era como, si estoy celebrando, bendito sea Dios. Así lo veía él, ¿ya? Y me resulta muy cómico o muy curioso porque se ha repetido muchas veces en la Biblia esa clase de circunstancias en las que los hombres que son muy buenos están en un punto de la historia tan, pero tan perverso que hacen cosas muy malas, pero para ellos es normal, para ellos es perfectamente aceptable. Ellos no tienen la luz de saber que eso es realmente malo. Y si la tienen, están en un ambiente tan perverso que realmente no lo terminan de comprender. O sea, para ellos no es realmente tan malo. Un Martín Lutero bebiendo cerveza. O les pongo un ejemplo, el peor de todos, las 3 hijas de Lot que estuvieron con Lot para quedar embarazadas. En Sodoma y Gomorra para ellas era algo muy normal, era algo muy común. O sea, si no queda de otra, pues será así. Pero para nosotros y para la Biblia en sí, nos damos cuenta que eso es una aberración, eso es completamente enfermo, estaban depravados hasta decir basta. Pero para ellos era completamente normal, estaba bien. O sea, es una circunstancia, es un punto en la historia que está tan cargado de pecado que es muy difícil discernir el bien del mal. Y solamente a base de la Biblia usted llega a darse cuenta realmente, o de orar mucho y estar en mucha comunión con Dios, realmente de qué es bueno y qué es malo, porque Dios te revela esa luz. En este caso Noé se pegó esa borrachera
Y sí, hizo muy mal, no debió haberlo hecho y tuvo sus consecuencias, porque a causa de eso hubo ruptura en la familia, porque Cam lo vio desnudo, se rió, y se mofó de las vergüenzas de su padre. Los otros dos hijos sí lo respetaron, pero a causa de eso hubo una ruptura. O sea, Cam no creo que se haya quedado con la familia de Noé y sus hermanos ahí por mucho tiempo. Tuvo que haber habido un choque. Entonces, sin más, Diosito me los bendiga. Espero que haya sido bonito, útil o por lo menos refrescante o por lo menos como un videíto que ver en sábado. Así que Diosito me los acompañe y muchísimas gracias. Besitos.